Fonden, los desastres del fin de semana, críticas y elogios para la presidenta que finalmente salió pues a ensuciarse los zapatos, que eso está bien, ¿no, Claudia? ¿Qué opinas? Eso está bien. Yo creo que sí tenemos que tener un fideicomiso y voy a explicar por qué. Tener un presupuesto es tener el dinero programado a un flujo anual y te lo tienes que gastar en el transcurso del año. Esto significa que si para fin de año ya no tienes dinero, tienes menos posibilidad de enfrentar la problemática. Cuando tú tienes un fideicomiso, tienes garantizada determinada cantidad en ese fideicomiso y eso no importa, porque además es plurianual, no importa en el momento del año en el que te venga la catástrofe, porque tú siempre tienes el dinero disponible. Por eso funcionaba de esa manera jurídica. Entonces, es importante decir que en el caso del Fondet, que se extinguió en 2021, había más o menos 52,000 millones de pesos, se llevaron una muy buena parte para el Tren Maya y actualmente lo que dejaron fue una partida presupuestal que se llama Programa Fondo de Protección de Desastres Naturales, pero es su programa. Quiero decir algo del presupuesto. A ver, estamos ya por cerrar el año, faltan 3 meses, estuve revisando ayer los saldos que tenemos en las cuentas bancarias. Se deben para este año se autorizó un crédito por 1.7 billones de pesos, es decir, ese es el endeudamiento para este año. Ya se usó más del 60%, les resta por utilizar para este cierre de año menos de 800,000 millones de pesos. ¿Cuánto dinero creen que está registrado en la Ley de Contabilidad Gubernamental que se debe en deuda a corto plazo de aquí a cerrar el año? 4 billones de pesos. 4 billones de pesos. Es decir, al día de hoy, dinero no hay. Y si dinero no hay, díganme de dónde van a tomar para estas catástrofes, si no hay fondo. No, y no quiero que me digan que no. Yo ya publiqué en las redes sociales la información de la Secretaría de Hacienda respecto a la Ley de Contabilidad Gubernamental. Entonces, si el dinero, entonces diga a la Secretaría de Hacienda que ponga bien los números, Andrea. Si tú tienes las cuentas en tus manos, Hacienda dice otra cosa. El presupuesto del año que se autorizó para este año dice que hay 18,000 millones de pesos en este rubro. Pero eso es lo que se aprobó. Pero no existe, es que eso es la parte donde existe, desde luego que existe. Dice previsiones salariales y económicas. Bueno, Fondo de Desastres Naturales, Fonden, pues se sigue llamando igual. Si a mí me dices que desapareció, pues yo aquí lo estoy viendo. Lo que pasa es que lo que desapareció fue la lana. Desaparece el mecanismo a través del cual se entregan los recursos, pero los recursos siguen ahí. O sea, el Fonden se llama igual, pero cambió la forma en que se puede acceder al dinero. Ya no tiene dinero, además. Tiene unos números adelante, 0019. Espérame. El programa de clasificación de gasto te indica si es un programa, si es un fideicomiso, los números que están al frente son los que te indican cuál es la clasificación del gasto. Dice Fonden 18,000, espero estar viendo el correcto, pero más o menos era lo mismo, 18,000 millones, Fondo de Prevención de Desastres Naturales, que es otro 237,000. O sea, tienes que... Sí, es más sencillo que es un programa. Bueno, el hecho de que sea un programa te obliga a que lo lograste conforme corre el flujo anual. El Fonden se crea en los 90, precisamente para prevenir desastres. Sí era un fondo que ya no daba de sí y tenía que pasar al siguiente siglo. Claro que había que reformarlo. Lo que ha propuesto Movimiento Ciudadano es hacer un fondo para la justicia climática, porque lo que sucede en los territorios en México y en el mundo, en estas lluvias, en Otis, con lo que ha sucedido, son fenómenos climatológicos extremos producto del cambio climático. ¿Un fondo para qué? Para la justicia climática. Pero finalmente entonces, ese fondo lo que tiene que hacer es tener recursos para adaptación, mitigación y resiliencia. No, el fondo solamente era para los desastres. Pero propones entonces, lo que tienes que hacer, Azucena, es prevenir con mitigación, con prevención y con construcción de resiliencia. Esos 3 rubros necesitan mucho dinero. Entonces, el Fonden llegó a tener 70,000 millones de pesos. Y claro que lo desaparecieron porque lo dejaron pírrico. Ahora, lo que se está proponiendo en la mesa, y ya está la propuesta de Movimiento Ciudadano, es que podamos hacer un fondo de justicia climática tripartita de hasta 90,000 millones de pesos para arrancar, con iniciativa privada, con gobierno y con fondos internacionales de estos que a Andrea no le gustan, para que podamos empezar a trabajar la reconstrucción. Una última cosa, Movimiento Ciudadano ha pedido una declaratoria de urgente y obvia resolución de esta emergencia por daños a la población para que tengan acceso a recursos extraordinarios. No, es que el pan naranja vive en un mundo de caramelo. A ver, antes de... No se puede la declaratoria. El gobernador la tiene que pedir. No, también lo puede hacer el gobierno federal. Por eso no gobierna. Y el exhorto lo hace la Cámara de Diputados. Aguántenme. La Cámara de Diputados puede hacer el pero exhorto. un grupo parlamentario no lo puede hacer. Claro, pero la tiene que solicitar formalmente. En la ley... Sí, a ver, Laura, es que en la ley dice que tiene que pedir. Es que si no, mira, Laura, yo te digo, Laura, es que luego no te gusta que te interrumpan a Laura. Aguántame, porque te metes en todas las conversaciones. Es que estaba acabando mi idea. Es que Movimiento Ciudadano vive en un mundo de caramelo. Nosotros vivimos en el mundo real. Sí, Claudia es muy respetuosa y te lo agradezco. Andrea, antes de ir contigo, vamos a escuchar lo que dice la presidenta sobre el Fonden.
Para todos los que siguen añorando el Fonden, hay suficientes recursos para atender la emergencia, para atender la reconstrucción y para el apoyo a cada... Vamos aquí en la mesa de los miércoles, Andrea Chávez, Laura Ballesteros, Claudia Anaya. Vamos a escuchar lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a los fondos del Fonden. Para todos los que siguen añorando el Fonden, hay suficientes recursos para atender la emergencia, para atender la reconstrucción y para el apoyo a cada hogar. Entonces, pero miren, Fonden, 21/10 del 2020. Y el entonces secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dice, llegamos, y lo único que tenía el Fonden por el sismo del 17 era puras deudas, o sea, no tenía dinero el Fonden. Que no tenía dinero el Fonden, dice la presidenta, No, cuando ya se no. extinguió. No, Cuando sí, se cuando extinguió. se extinguió, sí. Todos los saldos de los fideicomisos Pues es que- fueron publicados antes de que se extinguieran. Y entonces, ¿Cómo iba a tener dinero si todos le metían mano? Porque era un mecanismo discrecional, opaco, para hacer uso de los recursos sin que nadie se A ver, diera cada cuenta, 3 sin meses- transparencia, sin auditorías de la, No, sí había Auditoría Superior de la auditoría, sí Federación. había auditoría. Bueno, A ver, la Auditoría Superior de la Federación reveló una serie ¿De de irregularidades? manejos Ajá. tremendos. Fíjense nada más, cuando inhabilitaron a la persona responsable precisamente del Fonden por con auditorías de más de 800 millones de pesos. Fíjense nada más lo que hacían antes. Eso es de Enrique 2005, 2000, ¿qué es? ¿2003? 2005, Ajá. Fonden, ¿Qué ¿no? más? A ver. Pero podemos hablar así, una ver. y otra y otra. Lo que pasa es que la oposición ha querido hacerle creer a la población de que ya no hay recursos para los desastres naturales, para las contingencias ambientales y para las afectaciones de las severas lluvias que están sufriendo A ver, ¿qué en estas traes de Peña? entidades. Fíjense nada más lo que hacían antes. Enrique Peña Nieto diciéndole a la gente, organícense en tandas, a ver si así pueden recuperar sus casitas, poner un techo, una lámina. No les llevaban nada, les llevaban unas mentadas cobijas, de estas cobijas falsas, que está bien si los lleva un diputado local porque no maneja recurso público y lo hace a través de sus recursos de dieta. Está bien si lo hace un diputado federal porque tampoco maneja déjame detenerme con recursos Peña. públicos. Pero fíjense nada más lo que hacían estos Déjame hijos meterme de con la Peña mañana. porque pues obviamente todos estamos pensando en el señor Tapia, ¿no? Chema. Chema. José María. El director del Fonden en la época de Peña Nieto era este señor Chema Tapia, que ahora es de Morena. ¿Qué pasa ahí, Andrea? ¿Cómo se Pues explica esto? Yo no vengo a defender absolutamente a nadie que tenga que ver con manejos irregulares de los recursos. Sí hay manejos irregulares de los recursos, que se procedan las investigaciones Pues y que usted- se es que castigue lo y se están sancione diciendo, ¿no? ejemplarmente. ¿Había Ahora bien, corrupción en el Fonden sí, con pero Peña? porque el fideicomiso es una figura que se presta al ejercicio discrecional, opaco y falto de transparencia. ¿Qué es lo que hay ahora? Hay un presupuesto claro en partidas presupuestales que los diputados y las Pero este diputadas señor que era el federales director, discuten, ¿cómo está ahora en debaten. Morena? Yo desconozco, no lo conozco. Yo fui dirigente nacional de Morena, sí fui puedo secretaria hablarles de- nacional de A Comunicación, ver, Difusión y Laura. Propaganda de Morena. Lo desconozco. Yo creo que ahí no debería estar centrado el debate. O sea, el debate debería estar centrado en cómo se hace A ver. las cosas ahora. A ver, déjame voy con Andrés Laura y Manuel regresamos López al recorrido. Obrador, fíjense, nada más presidenta. inauguró. No, No, pero pero- Andrés Manuel López Obrador inauguró Respeta una a la nueva presidenta, forma con el pero plan ya. de N3. Extinguimos el No, Fonden el plan en de el N3 año tiene años. 2020. Sí, pero ¿cómo Extinguimos con el el plan de Fonden en el N3? año 2020. Y entonces entró el plan de N3, Pero siempre. entraron las partidas presupuestales. Entraron las partidas presupuestales. Ahí fue donde se atoró, Andrea. Qué bueno, porque ejército ya en vez iba a de- la en vez de ayudar a tierra. Acapulco, Préstamelo. fue a Antes los rescatar al presidentes presidente. tenían eventos controlados. ¿Cómo convertirse en la Antes víctima? tenían eventos controlados y ahora, fíjense nada más, Andrés Manuel López Obrador inaugura una nueva forma. Pero ¿cómo una nueva Una forma? nueva Se forma de hacer atoró. política, a ras de tierra, Sí. con la gente todos los No. fines de semana ¿Cómo salía, viernes, convertirse sábado y en la domingo. víctima de un Y la desastre presidenta natural? de la República también lo hizo. A ver, sin déjame ambientes escuchar a Claudia. controlados, A Laura. sin eventos cuidados, la presidenta dando la De cara. hecho, no la cuidaron, pero nada. A ver, Eso sí todos tiene Dando la razón. cara, hay los que dar la fondos y cara. fideicomisos Y la públicos- presidenta de la espérame. República, Claudia Sheinbaum, lo hizo. Claudia. Todos los fondos y me iba- fideicomisos ahí voy. públicos, los que persisten, los que Perdón, prevalecen, es que yo no hablé del corte tienen pasado. la obligación de publicar cada 3 meses sus saldos. De ahí fue donde yo publiqué el saldo del fideicomiso del Senado de la República, de la actualización trimestral anterior,
y se tiene que seguir haciendo. Y no me digan que están en contra de los fideicomisos cuando en Lo extinguimos, la... lo acabamos de A extinguir. ver, ¿El pero en Senado? ley de ingresos Hoy de la regresan 800 federación millones a la están tesorería, facultados y van a para ser en que total entre los 1,000 municipios y los millones. estados y la federación se vayan a hacer fideicomisos con el ramo 33. Entonces no me digan que están en contra de eso cuando en la ley que viene los están fomentando, cuando siguen existiendo para lo que ustedes quieren. Se hicieron para el tema de las Fuerzas Armadas también varios fideicomisos que tienen que ver con el Tren Maya y que tienen que ver con el tren transísmico, y cada 3 meses tienen que publicar los saldos y las entradas y las salidas de los recursos, y claro que son sujetos de la Auditoría Superior de la Federación. No me digan que ya no se roba. Ahí está Álvarez Bulla en CONACYT, ahí está Ana Gabriela Guevara y los señalamientos de CONADE, ahí está el huachicol fiscal. Díganme si dónde tienen anda denuncias, Nacho Ovalle y preséntenlas. Segalmex. Entonces la robadera está en grandes, Si Andrea. Están presentadas. No, Está es la que Fiscalía están Anticorrupción. presentadas. Bueno, exíjanle la ¿Cuánta gente en la dependencia, cárcel, exíjanle la pues? dependencia, Ni es Chema Tapia, autónoma. ni Chema Tapia Es del gobierno autónoma, anterior está en exíjanle la cárcel. dependencia, es Entonces lo que autónoma. pedimos, pues Pero que justicia. llegue hasta donde llegue. Sin- Ahí está Enrique Peña Con Nieto, impunidad el que fue tu nunca va a presidente. haber un freno a la corrupción. La impunidad siempre va a permitir Coincidimos. que la corrupción siga a rienda suelta. Coincidimos. Y eso no tiene que ver con el fondo. Bueno, primero nuestro más sincero pésame a las víctimas, Totalmente de acuerdo. las personas que han perdido la vida, las familias que han perdido seres queridos, Los las personas que damnificados. están desaparecidas, los damnificados, más de 300,000 personas, más de 5 estados, más de 140 municipios. Por eso para Movimiento Ciudadano es tan importante la declaratoria de emergencia, para que puedan bajar los recursos extraordinarios, porque hay recursos extraordinarios. El problema es la discrecionalidad con la que Morena hoy los maneja. Tienen dinero, pues qué bueno que lo dicen, pero no está donde debería de estar, porque los dineros de estos fondos tienen que responder a protocolos, y los protocolos, claro que tienen que llevar todo un proceso desde el sistema de alertas para decirle a la gente lo que va a suceder a tiempo, sin que se la lleve el agua en el Prevención. momento. Ujú. Es la prevención, y la prevención también tiene que ver con no hacer poblados donde está el caudal del río, en no echar concreto y asfalto en todas las vías y en todas las ciudades Los para que no haya cauces. sistemas de Meterle al captación de agua drenaje, pluvial, etcétera. meterle Ujú. al drenaje. Por eso la adaptación, la mitigación y la resiliencia es fundamental. No vivimos en una fantasía, Andrea, más bien vivimos en lo que el mundo en un hace mundo hoy de para evitar caramelo. que la gente muera. Y es muy distinto a lo que ustedes hacen. Miren, No es corrupción, así. la de Rocío Nale en Veracruz, Nosotros que no también ya lo politizamos hemos ni denunciado. brillamos Fíjate con lo que hizo el también la desastre que Angelita de tuvieron la en Nuevo León gobernadora con su de Rocío candidato Nale en presidencial. Veracruz. ¿Por qué? Porque no somos Ella carroñeros. en mayo o sea, ¿cómo se atreven a hablar de prevención? ella en mayo crea un del seguro pan naranja. patito del estado de Veracruz, desaparece el seguro, o sea, deja de pagar Ajá. el seguro que había para este tipo de desastres y hace uno ella. Y entonces, desde junio, Veracruz no tiene seguro porque esto que ella creó, este seguro patito, no está registrado en la Comisión Nacional. Así es. Entonces, esa es corrupción, eso es lo que está acreditado y claro, ojalá procedan, Andrea, porque ahí están las pruebas. Chema Tapia, que se le ver. conoce bien en Querétaro, yo soy nativa de Querétaro, él fue candidato a la candidatura, a la alcaldía de Alcaldía. Querétaro por ahora Morena quiere ser gobernador. en la elección pasada Ajá. y ahora quiere ser gobernador. Háganse cargo de sus corruptos, Andrea. Sí fue Peña Nieto, creo que del 2013 al 2016, pero hoy está con ustedes. La gente más que fotografías Están abrazando politizando población de políticos una en tragedia turno, que emana de una necesita contingencia ambiental. recursos Ustedes y tuvieron una necesita experiencia dinero y entonces ahí es parecida. en donde les estamos Y los pidiendo de Morena suelten no los tuvimos recursos ni el internacionales. corazón para Andrea. politizar una tragedia producida por una contingencia ambiental. Cerramos filas, acuerpamos, respaldamos y ustedes no Maynes están dijo ayer haciendo que lo estaba mismo. muy bien que Claudia no están estuviera haciendo lo dando la mismo cara a y la cosa que me gente. Ayer parece Maynes profundamente ayer Maynes hipócrita, respaldaba a la profundamente presidenta. doble cara, profundamente falto de todo corazón. A ver, ¿qué está pasando? En este momento hay 6,000 servidores de la nación haciendo un censo que ya ha alcanzado más de 13,000 viviendas en donde le están preguntando a la gente Sí. qué necesita, qué enseres se le echaron a perder, señora, su refrigerador, su tostador, su microondas, su cama, su sillón, y estamos haciendo un censo para llevarle a la gente lo que más necesita, no lo que nosotros pensamos que la gente necesita, sino lo que la gente de viva voz, en medio de una tragedia, tras haber sido pues profundamente damnificada producto de las lluvias, nos dice que necesita. Fíjense nada más cómo han cambiado las cosas, y ahora sin intermediarios, porque el Fonden era una transferencia de recursos de lo federal a lo estatal, después a lo municipal, y le metía mano el Sigue no sé siendo quién, igual, el Andrea. gobernador, el diputado ver. federal, el diputado local, el regidor, y después No. al pueblo le tocaban migajas. Ahora, No. el plan de N3 está activado, la Guardia Nacional está allí, la Comisión Federal de Electricidad está allí, Conagua está allí, el Ejército Mexicano está allí, la Marina está allí. Fíjense nada más, todas las dependencias, la Secretaría de Bienestar, es más, hasta la Secretaría de lo que ustedes quieran, allí están los funcionarios, porque la Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, así lo dispuso, ella misma está allí.
Fíjense Claro. nada más cómo han cambiado los años, cómo han cambiado las cosas y qué bueno Es que el que- pueblo de México acompañó de manera mayoritaria esa votación que permite tener ahora sí un gobierno humanista. Claro. El funcionamiento interinstitucional funciona desde antes. Cuando fueron los huracanes en Baja California Sur, igual se fue, hablo del gobierno de Peña Nieto, pero eso está desde el gobierno de Lo primero Felipe. que se Sí, activa, sí, sí. digamos, es el plan Es de el plan de N3. N3, va el ejército, va la CFE, van los funcionarios federales, vamos a decir, y luego con los estatales. Ya no existe el Fonden, pero el protocolo más o menos es el mismo. Ahora quien emite los lineamientos, antes lo hacía Gobernación, ahora lo hace la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Es algo que le llaman como un acuerdo para los gastos, para los daños civil, perturbadores, le llaman, para los daños perturbadores. Entonces, en ese sentido, acuerdo por el que se emiten los lineamientos de operación específicos para atender los daños desencadenados por fenómenos naturales perturbadores. Está en el Diario Oficial de la Federación y más o menos tiene la misma tramitología, es decir, tramitología la hay, la existe como antes, hay burocracia sí como antes, tiene que fluir lo más rápido posible sí, porque la gente necesita la atención ya, pero no digamos pues que el mundo cambió de un día para otro, que inventaron el hilo negro, Ah, claro que no cambió. para nada, pues Hombre, de Enrique si Peña acaso Nieto se a llevaron Andrés Manuel prácticas López de los Obrador. gobiernos anteriores, Entonces, ¿cuál Claro que es la cambió. queja? Si es casi lo mismo según lo que me porque el dices. dinero no está disponible, es que no es que sea lo mismo, un fideicomiso te garantiza un recurso indisponible. Rápido, como un cajero automático. La Siempre, presidenta de la no, pero República además lo te dijo garantiza el dinero. nuevamente el día Es de que hoy. no es Hay lo que te recursos diga, es lo que suficientes y esté en la necesarios. cuenta. A ver, con el Fonden podrías decir, oye, tengo esta contingencia, ahí te van 1,000 pesos en este momento para en que ese momento les des tienes comida, dinero ¿no? disponible siempre en un fideicomiso. ¿Cuál es la diferencia ahora? Es el que está ahorita es un programa en el ramo 23. ¿No ha ese salido un tiene peso ahorita flujo para la tiene devastación? flujo anual. Lo que Sí, pasa claro. es que mira, Sí, yo sí, tengo claro, acceso, ya se recuperaron caminos, ya se abrieron caminos. Sí, claro, por supuesto, porque son los están presupuestos trabajando que los tienen las gobiernos en eso, secretarías, pero desde está luego. explicando cómo funciona el Ya tema. se reconectaron. A ver, la luz regresamos y eléctrica. concluimos Sí, claro. con esta Sí. explicación. A ver, cerramos. Claudia, adelante. A ver, tú nos estabas explicando, la verdad es que en este momento, a Ay, ver, atención. en el papel dice que el Fonden para este año tenía 18,000 millones de pesos. Es correcto. ¿Cómo? ¿Que no lo A ver. desaparecimos? No. El programa, Bueno, el programa fondo, se llama o sea, sí hay Fonden. recursos programa para los que se desastres llama naturales. fondo. Gracias. Entonces- no el fideicomiso que se llama fondo. Gracias. Yo solo Esperen. quería que quedara eso claro. 18,000 millones de pesos. Claudia ha revisado las cifras y dice que al corte de julio ese fondo tiene 10,000 millones de pesos. Sí, al corte de julio así estaba porque O se sea, ha hay gastado recursos para los al desastres corte de naturales. julio, Perfecto. estamos hablando de Estupendo, julio. segunda vez que Y queda también sentado en estoy la mesa. hablando de que se deben para cierre de año 4 billones de pesos y que ese dinero no está en caja. ¿Qué me va a suponer? Me va a suponer que todos esos flujos ya no están ahí. Me da a suponer, pero no puedo garantizarlo hasta el día 31 de este mes, que salga la publicación de saldos de lo ejercido hasta este O sea, no mes. sabemos cuánto tenemos porque ahorita. No, porque los cortes se hacen cada 3 meses en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y también en el Diario Oficial de la Federación. Cada 3 meses todo el mundo tiene que sacar los saldos de entradas y salidas de todas las cuentas. Entonces, en ese sentido, vamos a tener que esperar para saber cuánto tenemos en disponible para el cierre de año. Ahí es donde vamos a ver lo que es el déficit o lo que son los requerimientos financieros del sector público, que a mi gusto van a andar llegando a los 4.5% del PIB, lo que se desfasa totalmente de los precriterios generales de política económica que fueron aprobados para este año. Es decir, están gastando más de lo que recaudan, están teniendo un gasto desbordado, no tienen el recurso suficiente y eso lo vamos a ver en una contabilidad gubernamental porque todo está en los libros de la Secretaría de Hacienda. Claudia, gracias. Gracias, Claudia. Laura. Mientras no haya consecuencias para los corruptos, los políticos corruptos en este país van a seguir robando sin importar el gobierno y sin importar el fondo. El problema del Fonden específicamente es que se había quedado corto a lo que el país necesitaba en materia de construcción de futuro y preparación de las comunidades para el cambio climático, no solamente para la respuesta de la emergencia cuando ya sucedió. Había que prepararlos y había que hacer muchas cosas antes. Ahora, Otis lo que enseñó al país fue el pésimo manejo de crisis y de emergencia que tuvo Morena. Y lo tuvo porque cuando desaparece el Fonden, no solo desaparece el dinero, desaparecen los protocolos. Ahí está la alcaldesa Belina, que está ahorita investigada por haberse robado casi 1,000 millones de pesos del dinero del rescate de emergencia de Acapulco. Y esto fue en el gobierno de Morena, tampoco hay ningún tipo de consecuencia, no la veo en la cárcel. Entonces, es muy importante que recordemos que mientras no haya consecuencias, esto seguirá así. ¿Qué es importante hoy? Para que la gente reciba ayuda, una declaratoria de emergencia para que los recursos bajen de manera extraordinaria y ayudar todos. Tenemos centros de acopio en Movimiento Ciudadano, Mier y Pesado 29, Casa Naranja de la Ciudad de México para que puedan llevar. Es muy importante que metamos manos más que peleas, discursos. La gente necesita dinero y apoyo en especie. Gracias, Andrea. Bueno, para los opositores que viven en el mundo de Caramelo, decirles, quedó
perfectamente demostrado en esta mesa que los recursos para la atención de desastres naturales no han desaparecido por más que los opositores en tribuna, en los espacios de mesas de debate, en los medios de comunicación, digan que es así. Hay atención oportuna en Veracruz, en Querétaro, en San Luis Potosí, en Puebla. Hay atención oportuna porque está Comisión Federal de Electricidad, está Conagua, está la Secretaría de Comunicaciones y Transportes reconectando caminos, vialidades, carreteras federales, estatales, caminos sacacosechas, está la Secretaría de Bienestar a través de 6,000 servidores de la nación que son héroes y heroínas que han llegado de todos los rincones de nuestro país a realizar un censo en donde ya hay 13,000 viviendas censadas, en donde la gente nos va a decir de viva voz qué es lo que necesita y cómo no va a estar volcado el gobierno de México para ayudar a la gente de estos hermosos pueblos hermanos, si lo está haciendo la presidenta de la República, que es la dirigente nacional, la mujer que dirige los destinos de nuestra nación, está en territorio con la gente donde más se le necesita. Gracias a las Donde tres. debe estar. Muchas Un gracias. gusto. Donde debe estar el que no estuvo fue Andrés Es Manuel. correcto. La presidenta No, lo está Andrés haciendo Manuel bien. también Deben de estuvo. estar. Aquí está, mira. Él fue a que lo Saludos a la rescataron. bancada naranja A y ver, a todos aquí los está diputados Andrés que nos Manuel. Crónicas de la cancelaron. víctima Ahí de Aquí un está Andrés desastre. Manuel. millones de mexicanos Crónicas de la trabajan. Aquí víctima está de un Andrés Manuel desastre. Ahí está López Andrés Obrador. Vayan a Manuel. dormir un ratito. Oye, es que esta Claro que foto... estuvo Andrés Sí, Manuel no, López es que Obrador, desde ese luego papá que del estuvo libro Andrés me Manuel López encanta, Obrador. ¿no? Es que esta foto de Andrés Él Manuel... inauguró Ese una nueva papá forma de del hacer libro. políticas ¿Cómo del convertirse en la territorio. víctima de un desastre? Es cuando se quedó atorado en Guerrero. Sí. ¿Te acuerdas? Pues Distrajo a normal, las a ver, yo he Fuerzas estado en las Armadas de la contingencias tarea que ambientales debían en Ciudad cumplir Juárez, para yo que he lo estado en las fueran a contingencias, rescatar. voy a estar precisamente A el ver. día de mañana en el Pero- municipio de Casas Grandes y también, pues claro que te quedas atorado porque llegas al lodo, estos no se quedan Ahí van atorados a porque no estorbar. llegaban al lodo, les Ahí hacían van un a estorbar. momentito. Listo, gracias. Gracias. Nos vemos la próxima semana, gracias. Las 9:20.